clase de lectura, un texto muy conocido por todos, es Alicia en el País de las Maravillas. Entonces la idea es que ustedes puedan venir al Classroom, a la clase número 10. Allí tenemos la guía. En esta guía vamos a encontrar información sobre el autor, información sobre la obra, ¿ya? Un pequeño análisis eh, de la trama y una posible interpretación. También encontramos el enlace al libro que vamos a leer. Vamos a leer el primer capítulo. Aquí tenemos el audiolibro con el que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar el capítulo 1. ¿Ya? Entonces, esta es la versión del libro que vamos a trabajar. Y el día de hoy tenemos un video que nos va a explicar un poco el análisis para entrar previamente a entender la obra. ¿Listo? Entonces voy a reproducir el video. Hola. Y ahorita gran parte de la historia de la literatura, las obras ahorita hablamos sobre esto. Eran muy pocas y estaban apenas incluidos en historias escritas para adultos. Por ejemplo, hola. Durante gran parte de la historia de la literatura, las obras donde los niños eran protagonistas eran muy pocas y estaban apenas incluidos en historias escritas para adultos. Por ejemplo, la obra de Charles Dickens. Los hermanos Grimm recogieron muchas fábulas germánicas a principios del siglo XIX, pero antes de ser adaptadas para niños, eran realmente ejemplos de violencia y odio. Háganse de cuenta la Biblia. Pero en nuestro compartimento secreto de iones nucleares, Goyo y yo tenemos un libro que marcó el antes y el después en la literatura fantástica pensada para niños. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué sigue siendo uno de los libros más leídos de la historia? ¿Fue escrita por un pedófilo? ¿Es una pesadilla o un cuentico bonito? Bienvenidos al Ojo Nuclear, un espacio para lectores biónicos. Goyo saluda. Cuando leí Alicia en el País de las Maravillas, la primera vez hace muchos años, me quedé con una sensación de terror, de perturbación. Incluso la versión debilucha y edulcorada de Disney me produjo cierto desasosiego. Me pareció una pesadilla en la que no tenía de dónde asirme, un mundo de seres delirantes, egoístas. Bueno, decía Virginia Woolf, que esta obra no es para niños, sino para convertirnos en niños. Lo cierto es que Alicia en el País de las Maravillas es una obra cumbre del sinsentido, de la ruptura de la lógica, un texto que entrevió al surrealismo y al psicoanálisis que vendrían años después, algo particularmente inquietante si se tiene en cuenta que su autor, Lewis Carroll, además de diácono anglicano, fotógrafo y poeta, era un brillante profesor de lógica matemática en Oxford. Alicia en el País de las Maravillas está escrito por Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su seudónimo, Lewis Carroll. Nació en 1832 y murió con el siglo XIX, en 1898. Bueno, él pertenecía a una familia muy conservadora, de clase media alta inglesa, cuyos miembros generalmente ocupaban cargos en la iglesia anglicana o en el ejército. Quizás el hecho de que haya compartido su infancia con 7 hermanas, aunque también tenía otros 3 hermanos, marcó una fascinación frente al mundo infantil femenino. A los 12 años fue apartado del hogar e internado en 2 institutos para varones, el último de los cuales fue ni más ni menos que una pesadilla. Incluso, por sus diarios, se sospecha que era abusado sexualmente. Años más tarde, él escribió que sentía una repulsión total por el género masculino, pero que amaba en cambio, y especialmente, el mundo de las niñas. En ese ambiente conservador inglés, victoriano, rígido, intemperante, creció pues este niño sensible, que tartamudeaba, que además era zurdo y quien precisamente por esas circunstancias sufrió más de la cuenta. Su obra puede ser interpretada como un intento de buscar realidades paralelas y evadir la presente.
De hecho, hay un poema muy conocido suyo que se llama de Jabberwocky, que debe leerse en el reflejo de un espejo. Y el título original de este libro de Alicia en el País de las Maravillas era Las aventuras subterráneas de Alicia. Un país de maravillas. Es más, toda la cartografía de esta historia está repleta de cambios a escala, de caminos múltiples y de confusión por todos lados. Carroll también era fotógrafo. De hecho, es uno de los padres de la fotografía artística contemporánea, siempre en búsqueda de una belleza idílica que encontraba sobre todo en las niñas, prepúberes o adolescentes, algunas de las cuales fotografió desnudas y que han suscitado y suscitarán un debate sobre si era o no pedófilo. No hay certeza de ello, y defensores y acusadores tienen argumentos en pro y en contra. Yo por mi parte pues no tengo elementos suficientes para hacer un juicio. En todo caso, siempre se sospechará de la relación entre él y la niña Alice Liddell. Esa niña es la génesis de Alicia en el País de las Maravillas. Resulta que el decano de Christ Church College de Oxford, donde el escritor trabajaba, era Henry Liddell, padre de Lorina, Edith y Alice, la pequeña que les nombré hace poquito. Bueno, según escribió Alice, años después, el señor Carroll pasaba tiempo con ella y sus hermanas contándoles historias y tomándoles fotografías, a veces junto con la niñera. Hacían paseos por el río Támesis, hasta un pueblecito cerca de Oxford que se llama Newnham. En uno de esos paseos, para ser precisos, 4 de julio de 1862, la pequeña Alice le pidió a Lewis Carroll que contara una historia. Y él, que era un maestro en el arte de contar cuentos, empezó a armar un relato que concluyó 3 años después con el primer impreso del libro. I'm sorry I interrupted your birthday party. Thank you. ¿Birthday? My dear child, this is not a birthday party. La relación del escritor con los Liddell no terminó muy bien y nunca se sabrá el motivo. Oh, I'm very sorry. La verdadera Alice Liddell tenía el pelo negro y corto y no hay evidencias de que ella sea el único modelo de esta historia. La imagen de la niña protagonista se acerca más a otras pequeñas que Lewis Carroll había fotografiado. La historia de este libro es bien conocida. Alicia cae por una madriguera de conejo y se encuentra con un mundo extraño, que si bien lo miramos no está tan distante del que conocemos. Fíjense bien, está lleno de adultos rudos y frustrantes, con espíritus exagerados o deformados, que están pendientes de normas y horarios incomprensibles, con niños a los que todo el tiempo les dicen que tienen que comer para ser grandes, con dirigentes, en este caso una reina con un sentido de la justicia furioso y vengativo y un ejército de seguidores sin cerebro. Otro de los elementos divertidos es el lenguaje. Este libro, de hecho, es un gran reto para los traductores, puesto que todo el tiempo está jugando con la lógica del inglés y a veces no es fácil llevar eso a nuestro castellano. En todo caso, los juegos con el lenguaje son exquisitos. Carroll mismo hizo algunos dibujos para este libro, pero finalmente se decidió por el dibujante John Tenniel para que ilustrara la obra. Alicia en el País de las Maravillas fue un éxito rotundo y pronto se llegó a su continuación, que se llama Al otro lado del espejo, que está aquí. Un relato aún más siniestro, en el que aparecen algunos personajes del primer libro. También es un reto a la lógica y a las reglas de la vida real. De los 2 libros hay unas versiones muy bellas. Esta, por ejemplo, contiene los 2 libros y las ilustraciones originales de Tenniel. Pero en mi compartimiento secreto tengo algunas, como esta, ilustrada por Benjamin Lacombe. Aquí está. La Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. O esta que les había mostrado de editorial Media Vaca, con dibujos de Francisca Temerson. Les recomiendo pues leer o releer Alicia en el País de las Maravillas, el antecesor de los libros de Tolkien, de la serie de Narnia o del ya clásico Harry Potter. Bueno, entonces con esta reseña y con este análisis de Alicia, la idea es que podamos ya empezar con la lectura y con la actividad. En el Classroom ustedes van a encontrar 2 pestañas. Una es el
van a encontrar 4 pestañas: la actividad, el enlace, la guía y el video. ¿Listo? Entonces ya les voy a habilitar la actividad para que la puedan ver de una vez y la podamos empezar a realizar. En esta clase vamos a trabajar el capítulo 1, ¿de acuerdo? Entonces con eso llegamos al final del resumen de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.